Hola, por aquí les habla su profesor Alberto Medrano. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el tema 3 de multivibradores, temporizadores y generador de funciones. Esta va a ser la clase introductoria y vamos a ver un poco sobre lo que es el término, digamos, multivibrador. Entonces, bueno, continuamos lo que tenemos por aquí. Perdón. Vamos a ver un poco sobre la introducción. En el tema 3 de nuestro curso corresponde hablar de, ya le comenté, empezamos con los multivibradores, que son básicamente tres configuraciones básicas: la estable, la biestable y la monoestable. De esa, digamos, lo que vamos a ver hoy, después de completar la introducción, es que es intentar tener esos términos bien en claro, ¿no? Para en adelante pues ya hacer algunas propuestas más interesantes, ¿no? Digamos. Vamos a hablar también de ciclo de servicio y demás. De la parte de temporizadores vamos a estudiar con cierto detalle lo que es el funcionamiento del circuito integrado 555, que es un temporizador, un timer de larga data, que es un componente clásico para el estudio de estos temas de temporización. Y también vamos a ver algo de generador de funciones. Este último sí quisiera verlo tal vez como desde dos perspectivas. La primera es generador de funciones desde el punto de vista de instrumento, de equipo, como tal vez como un osciloscopio. Un generador de funciones es un equipo de laboratorio para poder, digamos, aplicar una señal particular con ciertas especificaciones a un circuito que ustedes, digamos, desarrollen, ver cómo se comporta. Y la segunda forma que vamos a ver este generador de funciones es como circuitos que ustedes puedan generar, que generen dichas funciones. Funciones que pudiesen ser cuadrada, una señal cuadrada, una triangular, una diente de sierra, como la que se ven aquí en la figura. Y finalmente aplicaciones prácticas de estos, digamos, conceptos que vamos a estudiar. Vamos a iniciar entonces ya terminó la introducción, vamos a iniciar con lo que es el multivibrador. En este particular lo que quiero del multivibrador es que a ustedes les quede, digamos, claro cada uno de los tres tipos de multivibrador que vamos tal vez a analizar. Imaginemos este péndulo. Bueno, tenemos dos condiciones, la condición A y la condición B. Un circuito multivibrador es un circuito electrónico que la salida, digamos, va a pasar a una condición que puede ser A o puede ser B, no puede ser otra, pues solo puede tener una de esas dos condiciones. El asunto de que, tal como observan ahí en el péndulo, este sistema no se está quedando ni en A ni en B. Entonces, cuando un sistema no se queda en ninguna de las dos condiciones, eso quiere decir que la condición A es no estable y la B es no estable también. Entonces, lo que sucede es que ese tipo de circuito que tiene estas condiciones no estable en ambos es un circuito astable. Va a funcionar, digamos, como un oscilador. Dura un tiempo en una, dura un tiempo en otra y así va a estar. Si este péndulo se quedase pegado en A cuando llega aquí y no hay forma, digamos, de que este pase por cuenta propia hacia B, sino que hay que darle como una especie de estímulo o empuje para pasarlo a B, pero resulta que cuando llega a B se queda aquí y hay que darle un nuevo estímulo para pasarlo a A y se queda acá, esa tiene una condición estable en ambos. De hecho, el circuito biestable también se le conoce como circuito flip-flop o latch, porque, digamos, tiene una función como de memoria para almacenar una información, digamos. Ese tipo de circuito se le dice biestable, es estable en una y en el otro, se queda pues. Si sucediese el caso de que al llegarse a la condición A se queda y hay que darle un estímulo para que pase a B, pero resulta que está un instante en B y se regresa a A,
ese tipo de multivibrador es monoestable, porque hay que darle un estímulo para sacarlo de una de sus condiciones, es este. Entonces, resumen, mono es 1. El mono es estable en 1. Bi es como decir 2, es estable en sus dos condiciones. Y estable es que no es estable en ninguna, oscila, digamos. Bueno, entonces pudiésemos también clasificar los multivibradores como de tipo de funcionamiento continuo y lo de funcionamiento impulsado. El de funcionamiento continuo, tal como lo dice su clasificación, digamos, son los estables. Y este es un circuito estable basado en componentes discretos. Esto no le quiere decir que los estables son estrictamente así, ¿no? O sea, recuerden que esta parte, tal como se las estoy, digamos, indicando, es para que ustedes tengan claro este término, estable. Este circuito, en base a su configuración RC y sus condiciones tal como están, solo va a tener una salida. Puede tener una salida o puede tener dos salidas, pero como ven no tiene parámetros de entrada. Según su configuración de componentes discretos debería estar un tiempo en un estado y en el otro estado. Bien. Seguidamente tenemos los biestables, y biestable quiere decir que va a necesitar, digamos, estímulos para pasarlo de una condición a otra. En este caso, este circuito sí tiene unas entradas y tiene una salida. Bien. Eso quiere decir que hay que darle un estímulo para pasarlo a una condición y otro estímulo para pasarlo de vuelta a la anterior. Esto, a su vez, el biestable se clasifica. Hay dos tipos, están los asíncronos y está el síncrono. Cuando tenemos una aquí que precede, es que carece de. Bien, y síncrono es reloj. Cuando decimos que no tiene reloj, quiere decir que tiene una entrada tal vez para pasarlo a una condición y otra entrada para pasarlo a la de vuelta. Bien, en el caso del síncrono es una entrada, digamos, adicional, en la cual uno en los anteriores lo que coloca es, digamos, el tipo de condición que quiero, y luego con el reloj es que se procesa esa orden. Entonces esos son los síncronos. Y los monoestables, entonces sería aquel que va a requerir un estímulo para pasarlo de una condición a otra, pero en la otra no va a permanecer mucho tiempo y va a regresar. Entonces hay que repetir el estímulo. Estos circuitos los podemos ver como esto, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un funcionamiento de un circuito estable y, como ven, oscila y no tiene entradas. Más adelante vamos a ver a detalle cómo funciona esto. Bueno, a detalle, digamos, hasta cierto detalle. El biestable, en este caso, observen que tiene dos entradas. Entonces, cuando presionas una, pasa a conducir esto. Cuando presionas este, pasa a conducir este. Y se van a quedar ahí hasta que tú llegues y, digamos, cambies las condiciones con los estímulos que des. Este en particular es un tipo biestable asíncrono, es decir, que no tiene reloj. Tiene una entrada que lo pone o que lo condiciona a una condición, lo condiciona a un estado, y la otra la condiciona al otro. Y en esta tenemos el monoestable, que, como observan, él es estable y llega el estímulo es a través de este pulsador que lo hace cambiar de estado y vuelve otra vez y regresa a la condición inicial. Vamos a intentar ver este primero, tal vez con un poco más de calma. Si nosotros tenemos este circuito, vamos a suponer aquí que estos condensadores están en cero, estos transistores están abiertos, y aquí aplicamos una fuente de alimentación. Bueno, esta fuente con esta resistencia limitadora a este diodo, pero si esto está abierto, este circuito no se cierra. En la siguiente rama tenemos otro condensador, que tenemos este condensador en un circuito RC, pero como esto está abierto, pues también se cierra. No es un circuito cerrado, pues. Aquí tenemos esta resistencia, y si esta caída de tensión es cero, pues este voltaje va a estar presente en esta base y debería cerrarlo. Lo que resulta de este lado es simétrico a este otro.
Pero entonces aquí hay como una especie de conflicto. Si esta resistencia está activando este transistor y esta resistencia está activando este transistor, ¿cómo que se genera esa, digamos, alternabilidad? Pues ya en caso práctico, ustedes cuando compran dos transistores, esto, a pesar de que tenga el mismo número de partes, estos no son exactamente idénticos, ¿no? En el propio proceso de fabricación de estos semiconductores hay impurezas. Estamos hablando de partículas por millón. Que por lo general cuando esto se energiza, uno de los dos transistores siempre se va a adelantar. Y si sucede, entonces lo que pasa es esto. Si este es el transistor, digamos, que se adelanta, o que se activa primero, este circuito va a entrar en conducción, este señor va a entrar a un RC de carga, y como ya estamos expertos ya con RC, esto empieza en 0 y va a ir cargando progresivamente a medida que esto se carga, y lo que va a resultar es que aquí esto, al estar en 0, este señor se abre y definitivamente no se va a abrir en la condición inicial. Esto se va a ir cargando. Esto, cuando alcance un voltaje, digamos, lo suficiente para saturar esta base, digamos, vamos a suponer que este transistor con 0.6 voltios logra entrar en estado de conducción. Entonces cuando esto llega a 0.6, entonces este señor es el que se va a cerrar. Este que estaba polarizado en reversa ahora va a estar polarizado en directa, pues con respecto al RC y entonces aquí hay un voltaje que es no suficiente para activar este transistor. Entonces este transistor se abre una vez se cierre este. Lo que va a suceder entonces es que ahora este RC es el que se va a cargar, y cuando esto alcance 0.6 va a cerrar este y vuelve esta condición. Entonces va a estar, digamos, alternando entre uno y otro, y este es el multivibrador estable. Bien, lo que sigue acá es lo mismo que lo anterior, solo que lo he, digamos, recargado de sensores, de indicadores de corriente, de voltaje, para que ustedes puedan analizar cómo va la corriente y en qué sentido va, por cierto. Pero básicamente está en una condición: cuando esto se hace 0 va a empezar a subir, cuando esto tiene un voltaje lo suficiente para pasar entonces este se hace 0 y va a empezar a subir, satura, cierra, satura y cierra. Y este es un circuito estable. Como ven, no tiene entrada, solo necesita alimentación por acá y esto va a funcionar solo. El que sigue, este otro ejemplo, este es el monoestable. Y bueno, si el estímulo está, digamos, dado por este pulsador, si lo vemos aquí a detalle, tal vez en estas 4 imágenes estáticas que está acá, mientras este pulsador esté arriba, pues esta resistencia junto con esta resistencia va a mantener, digamos, esto cerrado, esta resistencia va a mantener esto cerrado, o sea, los dos lados van a estar cerrados y va a permanecer así hasta que suceda un estímulo. El estímulo es que, bueno, cuando ustedes pulsan acá, fíjense que ahora esto está haciendo que la base de este transistor se vaya a tierra, por lo tanto esto se va a abrir. Este a su vez se va a polarizar en reversa, pero sin embargo la corriente que pasa por aquí junto con esta sigue manteniendo este transistor cerrado. Lo que sucede es que no hay un cambio todavía de estado en la salida del LED, digamos. Pero mientras esto sigue aquí pulsado, lo que va a suceder es que este condensador ya no va a admitir más, digamos, paso de corriente. Sin embargo, ahora pasa todo por aquí, este sigue cerrado, no hay un cambio todavía aparente, pero el cambio sucede, digamos, cuando esto se libera. Cuando el pulsador se libera, entonces esta resistencia pasa, este transistor pasa a modo conducción, este RC ahora sí se polariza y, digamos, se carga, y este que estaba ahora, digamos, polarizado en reversa, no es suficiente para activar este transistor, por lo tanto se va a abrir, se va a abrir. Si ya no hay conducción de la tierra en este caso, y este LED se va a apagar.
¿Qué sucede? Que aquí hay un circuito RC de carga y a medida que esto se vaya cargando y aquí se alcance el 0.6 tal vez, si es que es 0.6 puede ser 0.5, 0.4. Creo que esto puede ser entre 0.2 en adelante, dependiendo del transistor finalmente, cuánto necesita para pasar a modo saturación. Pues esto, a medida que esto se cargue y tenga el voltaje suficiente, va a cerrar este circuito y se tiene todo otra vez en la condición inicial. Entonces este es el mono estable. Bueno, eso es todo por esta diapositiva. Prácticamente yo lo que quería era con esta es que ustedes tengan bien en claro lo que son esos tres términos del multivibrador, lo que es astable, monoestable y biestable. Nos vamos a ver en un próximo video. Vamos a tratar, creo que el tema siguiente es ciclos de servicio, y después de esto sí vamos a tratar un poco sobre el 555. Pero bueno, ya nos veremos en otro video.